Ahora le damos la palabra a Alejandra Toro Murillo. Ella es profesora de literatura de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. Es jefe del pregrado en literatura del Departamento de Humanidades de dicha universidad. Doctora en estudios hispánicos y latinoamericanos de la Universidad de la Nueva Sorbona en París 3. Y es también editora y socia de la editorial Sílaba Editores. Y nos va a presentar un trabajo titulado Encontrar la voz, marginalidad y poesía femenina en Colombia. Adelante, Alejandra. Bueno, gracias, buenos días a todos. Ayúdame a ponerme en casa el micrófono. Ah, sí, pues. Ah, Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. En primer lugar, quisiera pues agradecer este espacio, la invitación, poder estar aquí en este nutrido y fecundo encuentro del CRITIA, a los organizadores, pues especialmente a Teresa Oñate y a Nacho por permitirme venir otra vez a acompañarlos. Yo soy una investigadora, pero desde el área de la literatura. Yo no trabajo la filosofía, sino que me acerco de alguna manera a ella. Y lo que les voy a presentar es el avance de un trabajo de investigación que he estado realizando alrededor del tema de cómo ha sido, digamos, el proceso de ingreso y constitución de una poesía femenina en Colombia. Este es un trabajo que tiene un carácter más bien historiográfico, ¿cierto? Y tiene también un carácter interpretativo, y tal vez van a asistir a una parte, pues como a esta primera parte que es más historiográfica de cómo ha sido ese proceso. Y bueno, les iré contando un poco. Espero que se entusiasmen conociendo a las poetas colombianas. Había traído una presentación para que pudieran verlas también, la belleza pues de esas poetas del siglo XIX o el XX, pero hoy no nos quiso funcionar el computador. Bueno, entonces voy a empezar y voy a leer. El primer espacio real de publicación que tuvieron las mujeres en Colombia se dio con la proliferación de revistas y periódicos femeninos a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Este fenómeno, inaugurado con la Biblioteca de Señoritas, periódico de 1858, se sostuvo hasta entrado el siglo XX con un total de 41 de estas publicaciones, 30 de ellas del siglo XIX y 11 que circularon entre 1900 y 1956. Sin embargo, este espacio, instaurado por hombres, surgió para entretener y educar al público femenino y tuvo un carácter moralizante y religioso. Paulatinamente, gracias a que las mujeres comenzaron a tener más acceso a la educación, y esto amplió no solo el lectorado, sino también la participación de ellas como escritoras, estos medios derivaron en un espacio de difusión controlado de la sensibilidad femenina. En dichas publicaciones incluían poesía, fragmentos de novela y cuentos cortos, artículos sobre la moral y religión, sobre economía doméstica, modas, secreto de belleza, vida social, y su propósito explícito era entretener o a veces capacitar o elevar la categoría, como se decía entonces, de madres y esposas. Aunque estos espacios no se constituyeron en sí mismos medios reivindicativos de lo femenino, hasta que no aparecieron algunas revistas dirigidas por mujeres, y ya para la década del 40 del siglo XX, revistas feministas, fueron determinantes para que las mujeres consideraran la posibilidad de desempeñarse como escritoras. Agripina Montes del Valle es una de esas primeras poetas cuya obra siguió ese camino. Publicó sus primeros poemas en el periódico El Mosaico en 1854 y siguió publicándolos en esos medios. Para 1883 inaugura la producción editorial de libros de poesía femenina en Colombia con su libro Poesías. Su obra contrastó con la de poetas románticos de la época, que tal vez ustedes hayan oído mencionar, como Rafael Pombo y Jorge Isaacs. Como mujer y autora, su labor impactó positivamente en tanto que reclamó un espacio para la poesía en la vida de las mujeres. El 3 de octubre de 1868
3 años después de haber contraído matrimonio, Agripina Montes publicó en el periódico El Oasis de Bogotá un artículo titulado Proyectos de Literatura, firmado bajo el seudónimo de Porcia, en donde expone de forma directa, pero a la vez irónica y abierta, la contradicción entre su necesidad expresiva, la de escribir poesía, y los deberes sagrados del hogar. En este texto no desestima su vocación por la escritura y expone cómo su empeño de escribir se ve truncado una y otra vez por los diversos asuntos domésticos a los que debe atender. La cito: la literatura, ese sueño de la mujer espiritual y sensible, no puede realizarse cuando ella ha contraído deberes tan sagrados como los del hogar. El inteligente y espiritual doctor Vergara ha dicho bien al decir que si el hombre de negocios que cultiva su imaginación hace un milagro, la mujer hace 3. Y él tiene razón, porque las mujeres casadas sacrifican a las musas, pero al pie de las cunas de sus hijos y después de haber atizado la llama en el hogar, cumpliendo con deberes de esposas y madres cristianas. La mujer abnegada hasta el más sublime sacrificio no vacila jamás en tomar lo amargo de la copa para hacerle al hombre menos detestable el resto. Y dígase lo que se quiera, la parte peor del matrimonio la tomamos las mujeres. Para los hombres, en el curso del día se guarda la poesía del hogar. Para nosotras, la fea prosa de las largas noches de insomnio y tantas otras incomodidades que sería largo referir. Cierro cita. Agripina Montes expone así el sacrificio que significa el matrimonio cuando a la mujer no se le reserva la poesía. Un reclamo disruptivo en tanto que no solo resalta su conciencia creadora y apropia la poesía para sí misma, sino también porque cuestiona las constricciones que otorga el matrimonio a su ser espiritual y sensible. En la época en que la autora escribe este texto, la sociedad colombiana está regida por una hegemonía conservadora de largo aliento, de principios católicos, y en reflejo la tradición poética reserva la producción a los hombres y ubica a la mujer a lo mucho como destinataria, lectora o consumidora, pero jamás como una creadora. Agripina Montes se adelanta hacia el conocido texto de Virginia Woolf, Una habitación propia, de 1929, aquel en el que la inglesa reclama directamente los medios para que la mujer pueda ejercer su libertad intelectual. Posteriormente, abanderada de su ser poeta, en 1882, Agripina Montes publica el texto A los literatos de Colombia, en el que deja clara su forma de interpretación de la poesía. La cito: no me discutáis vosotros a quienes dedico mis cantos, no pidáis explicación al desconcierto del metro, que sin burlar la armonía va luego como impedido por un vértigo escapado al estrecho círculo de la medida para llevar a cabo su viaje. Yo he cantado por una fuerza extraña que me impele, así no os reclamo indulgencia para mis versos, pero sí olvido para las reglas de Horacio. Yo os diré, como Trueba, ¿qué sé yo de Homero ni de Solón? Yo solo sé que traje la misión de sentir y que al sentimiento que Dios puso en mi alma le agregó la libertad de expansión. Cierro cita. Esta defensa puede entenderse, pues ella fue demeritada por sus pares como incapaz de alcanzar el nivel de poeta, lo que resalta la dificultad implicada en intentar entrar en un espacio cerrado para la mujer. De hecho, Rafael Pombo, el poeta romántico por excelencia en Colombia, en un gesto de indulgente aceptación con ella escribió en el prólogo para su libro lo siguiente: cito: una caprichosa independiente en cuanto a combinaciones métricas, sin perjuicio de ajustarse cuando quiere a formas clásicas rigurosas, pero la admiramos mucho más por la constante idealidad y colorido poético de su estilo, particularmente por el romance octosílabo, por la fusión espontánea y perfecta del sentimiento y la forma en lo personal y propio, su riqueza de dicción y a veces su audaz energía de frase, y por la novedad y delicadeza de sus imágenes, condiciones primeras del verdadero poeta de nacimiento y no del laborioso propósito. Rara composición, su inspirada pluma deja contener algún rasgo memorable. En resumen, tiene rasgos de poetas, pero solo algunas veces.
Agripina Montes se enfrentaba así a la doble tensión de sentirse obligada a subvalorar la propia obra ante los poetas y de a la vez tener que encontrar caminos para su misión de sentir, como nombra su sensibilidad, aquella que además reclama la libertad de expansión. Pues bien, esa libertad de expansión ella la asume como decididamente, no solo con el gesto fundador de publicar un libro, sino también declarando que la poesía para ella es un sentir y no una forma. Lastimosamente, a pesar de que defendió su derecho a estar en el terreno público de la escritura y a que en su obra incluyó temáticas diferenciales como poemas escritos a sus amigas, no se escapó del todo de las prescripciones de la época para el género poético y no pudo establecer grandes rupturas formales o discursivas en el terreno mismo del poeta. Su legado para las mujeres y aporte fue el de inaugurar un espacio en Colombia para la poesía femenina. Rompiendo el molde, esta es otra parte. Pero ya llevo tanto tiempo. No, tienes tiempo todavía, no te preocupes. Bueno. En el extenso estudio de Guiomar Cuesta Escobar y Alfredo Campos Zamorano, titulado Poesía colombiana del siglo XX, escrita por mujeres, estos investigadores revisan todo tipo de producción poética proveniente de una pluma femenina en este siglo, con el propósito de recopilar algunos de sus poemas para la construcción de una antología. Concluyen que en total fueron 25 poemarios los que correspondieron a 14 mujeres poetas, los que se publicaron entre las décadas, pues entre 1900 y 1950. El hecho de que ya hubiese antecedentes en el país y que para el comienzo del siglo XX ya algunas mujeres poetas latinoamericanas hubieran hecho camino en la poesía, desbaratando barreras sociales, morales, estéticas, y tuvieran alta resonancia pública, como Mercedes Matamoros, la poeta cubana, la chilena Gabriela Mistral, la uruguaya Juana Ibarború o la argentina Alfonsina Storni, les dio a las mujeres modelos a seguir, poéticos y femeninos. Aires nuevos que abrieron el camino no solo para expresarse, sino también para inscribirse en los circuitos culturales de Colombia e Hispanoamérica. Sin embargo, el camino aún sería arduo y significaría todavía para cada una de las poetas una toma de posición con respecto a su inscripción en la cultura letrada y en la poesía misma. Para comienzos del siglo XX, la poesía colombiana superaba el romanticismo y de la mano de José Asunción Silva había ingresado al modernismo. No obstante, los llamados modernistas que continuaron al poeta bogotano distaron bastante de él y optaron por escribir una poesía que si bella era acartonada y basada en el culto a la forma, en el preciosismo literario y en temáticas de la elevada cultura. Esta tradición fue predominante hasta el siglo XX. Hubo excepciones, claros, en algunos poetas, pero esos fueron casos insulares. Del mismo modo que la poesía del momento se mostraba conservadora, lo era la sociedad colombiana que siguió esa hegemonía política hasta los años 30. Durante todo el comienzo del siglo, la mujer colombiana estuvo subordinada al hombre y le era asignado el papel del ángel del hogar. Las colombianas solo obtuvieron el derecho a administrar sus bienes hasta 1932. En 1933 el derecho de ingresar a la universidad y el derecho al sufragio en 1954. No era entonces extraño que las mujeres que optaban por romper el esquema, como era el caso de las poetas, tuvieran que amañárselas para poder salir al ruedo público. Tanto es así que cuando se da el fenómeno de publicación por vez primera de los libros de poesía en la década del 30 y la del 40, las mujeres se sintieron obligadas a publicar sus poemarios bajo seudónimos, que les permitían ocultarse y de esa manera evitar reproches o censuras directas. Así, por ejemplo, la misma Agripina Montes usó seudónimos de Azucena del Valle, Porcia y Cipertina Magón. Laura Victoria era el seudónimo de Gertrudis Peñuela, Mariela del Nilo era el seudónimo de Malicia Arce de Saavedra, Meira del Mar el seudónimo de Olga Isabel Chance el Hash y Mauruja Vieira de María Vieira White, por citar algunas. Pero el reto era mayor en el terreno de las palabras y de la poesía.
¿Podría escribir una mujer la misma poesía que escribían los hombres? Ya no solo se trataba de reivindicar una independencia intelectual y moral para la mujer, sino también de constituir una voz propia, aquella que reclamaba la subjetividad femenina. Como afirma Susan Kirkpatrick en su libro Las Románticas, el romanticismo, que se fundamentó en la valoración de la subjetividad individual y en la expresión original del yo, concedió a las mujeres poetas la posibilidad de constituir un sujeto diferenciado en su identidad sexual, un sujeto femenino que se contraponía al sujeto masculino. La mujer escritora tenía que situarse necesariamente en un lugar distinto, ya que en el discurso romántico la mujer estaba fuera de esa subjetividad y de la producción de significado. Lo mismo pasaba con el discurso de la poesía modernista en Colombia. La mujer era tratada en el poema como con la distancia del observador, admirable acaso por el sentimiento despertado en el poeta, o equiparada o catalogada como la representación de la naturaleza y de la tierra. Abundaron en los poemas eróticos del momento las alusiones a la mujer mítica y también a la femme fatale, aquella que desata los deseos más bajos e invita al pecado, pero todo desde la mirada de un hombre que observa, describe y juzga. Las poetas de entonces se vieron abocadas a construir su voz, y esa voz marcó grandes diferencias, tanto que se podría decir que las poetas fueron mucho más allá del modernismo. En tanto que la escritura es una forma de autoafirmarse y conseguir una diferenciación sensible, lo primero demostrado es que expresarse en la palabra fue un camino ideal para el autorreconocimiento de las mujeres. Escribir sobre sí mismas, es decir, introducir en sus poemas un yo autorreferido cercano a sus vivencias, derivó en dar a conocer ese ser que por motivos morales y sociales estaba oculto. De esa manera la mujer aparece en el poema con voz y con experiencia, no solo en su ser cotidiano y conocido, el de ama de casa o mujer doméstica o madre, sino también en su ser íntimo y en su ser erótico. Es por esto que entre las mejores plumas de esa Pléyade, lo primero que reclaman es que ellas son mujeres de carne y hueso y que sienten y que piensan, pese a encontrarse marcadas por roles rígidos o subordinadas al hombre y al hogar. En otras palabras, el poema es un espacio de igualdad y de nivelación de la diferencia civil, a la vez que es un espacio en el que se demanda el reconocimiento de la singularidad como eso, singularidad, y no inferioridad. Y si de hablar de aspectos humanos se trata, está claro que el gran sentimiento es el amor. Una de las reiteraciones en la poesía femenina de este comienzo, este tema fue una de las reiteraciones en la poesía femenina de esta época. La mayoría de las mujeres poetas en estos primeros libros usaron su poesía para declarar su amor y sensibilidad hacia el otro, las cosas y la naturaleza. Rápidamente se puede notar cómo en el amor se pasa a una concepción del erotismo, asunto apenas consecuente en esta poesía, aunque la condición inicial de lo erótico era manifestarse de forma implícita, a través de imágenes sutiles y en escenas de reunión amorosa y de encuentro erótico de carácter heterosexual. María Mercedes Jaramillo, Betty Osorio y Ángela Robledo, en el prólogo al libro Literatura y Diferencia, un estudio dedicado a la literatura de las mujeres en Colombia, resumen de esta manera el trayecto recorrido por las mujeres en la constitución de su propia literatura, un fenómeno que, como les vengo contando, tuvo auge a partir de los años 30 del siglo XX. En solo 70 años después del decenio del 30, cuando se inició la modernización del país, se ha pasado de la literatura romántica, que idealizaba al ángel de la casa y a la madre ideal, a obras que retan, desde diversas perspectivas, el discurso falocéntrico y asumen el ser mujer. Ellas desarticulan los ejes ideológicos y estéticos de las representaciones convencionales y evidencian la formación de los sujetos femeninos, lo cual implica la disolución del sujeto unificado
creado por el patriarcado y por el discurso de la modernidad. Por tanto, incorporan otras voces y literaturas marginales. Se ha creado entonces una literatura que, aunque comparte con la producción masculina o defensora del poder, las inquietudes sobre muchos problemas sociales y epistemológicos, unos de importancia nacional y otras de repercusión universal, tiene su propia dinámica y sigue sus propios derroteros. Esa literatura diferente ha sido leída por la crítica como una no presencia o según su inadecuación al canon, lo cual ha llevado a su exclusión de las historias literarias nacionales. Es esta misma diferencia la que exige que se amplíen los parámetros de ese canon. En otras palabras, que se deconstruya y reescriba la historia de la producción literaria de todos los colombianos y colombianas. Cierro cita. El estudio del que es extraída esta cita se ocupa de narradoras y poetas. El panorama queda certero en lo que concierne a esta constitución de una tradición y a que esa literatura escrita por mujeres siempre ha estado marginada, ha sido poco considerada por la crítica y además no aparece adecuada al canon. Pero aunque pareciera que la literatura solo fuera aquella en que han escrito los hombres, sin duda la definitiva participación de la voz femenina, para nuestro caso, en la poesía, ha enriquecido notablemente las letras colombianas. Como aquí se señala, ha sido una literatura que ha desarticulado los ejes ideológicos y estéticos de las representaciones convencionales, que ha evidenciado la formación de los sujetos femeninos, y ha permitido la multiplicidad de la voz, el ingreso de una gran parte de la humanidad al espacio del poema, es decir, es permitir que se pueda asistir a través de la poesía a otras formas de comprender el mundo y a otras formas de habitarlo y observarlo. Bueno, la idea, aquí ya la investigación, o bueno, el texto que ya no les voy a leer porque se acabó el tiempo, pasa a mirar cómo ya luego, hay unas poetas que tienen unos poemas que entran como a un nivel ya como a un movimiento que llamamos el posmodernismo, que no es exactamente pues es lo mismo que posmodernidad, pero que tienen unos rasgos muy llamativos y muy interesantes pues para la poesía del momento. Y ahí, bueno, les iba a presentar a una poeta que se llama Laura Victoria. Solo quería dejar hasta aquí señalar, ¿no?, un poco porque consideré que este tema cabría dentro de este congreso dedicado a Bátimo y a Gadamer. Yo creo que la poesía en ocasiones es una expresión sublime del humano, sin embargo no es ahistórica. La realidad social, la geografía, el contexto de época en la que se crea el poema y está inmerso el poeta configuran un horizonte de interpretación del poema. La poesía, también como una forma expresiva, representa para el poeta un medio de hallarse en el mundo, de comprenderlo y revisarlo, a la vez que proponer nuevos caminos para el humano. Así aparece el reclamo por el oprimido, el reconocimiento al marginado o el silencio en respuesta al horror. Las mujeres en la poesía han escrito una historia distinta y no me refiero solo a la historia de la literatura. El solo ingreso de esa voz al estamento literario es una demanda de ir más allá, de reclamar esa posmodernidad de la que hablaba Bátimo, pero también una forma de devolismo. La poesía también tuvo que debilitarse en el ingreso decidido y permanente de la mujer a sus filas. Cambia el estamento afianzado en una, digamos, como en una tradición falocentrista, pero también la poesía se amplió en el espectro discursivo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra.